Buenas tardes, vamos a iniciar la clase de hoy en la que vamos a presentar algunos problemas tipo que se van a evaluar durante el segundo parcial. En el segundo parcial vamos a dedicarnos principalmente a trabajar los mecanismos de reacción, es decir, que ustedes deben en su estudio trabajar mucho con los mecanismos de reacción. ¿De qué grupos funcionales? Fundamentalmente los halogenuros de alquilo, con todas sus reacciones de eliminación, de sustitución nucleofílica y Grignard, y luego con los alquenos, con las reacciones de adición, que pueden ser del tipo Markovnikov, anti-Markovnikov, así como las reacciones en las que se rompe el enlace sigma y el enlace pi. Entonces, esos dos capítulos principalmente se les recomienda estudiar haciendo hincapié en lo que serían los mecanismos de reacción. Por ejemplo, una pregunta podría ser, tenemos este halogenuro de alquilo, directamente se les va a dar o la nomenclatura o la estructura con un reactivo indicando el tipo de eliminación que deben trabajar. En este caso tenemos una base como el hidróxido de sodio con una eliminación bimolecular. Por lo tanto, deben recordar cuál es el mecanismo de eliminación que implica lo siguiente. Si tengo el halogénuro de alquilo, deberé buscar los carbonos vecinos. En este caso hay dos carbonos vecinos porque me pide todos los productos. ¿Sí? Entonces este carbono vecino tiene hidrógenos, este carbono vecino tiene hidrógenos y todos estos hidrógenos son susceptibles de sufrir una eliminación. La eliminación se va a dar en este caso por la presencia de una base. El OH de la base atacará, por ejemplo, a un hidrógeno del carbono vecino al halogenuro. La base toma el hidrógeno para formar agua y el par de electrones del hidrógeno viene a formar doble enlace eliminando el cloro. En este caso, para el examen, no vamos a pedir la precisión de que estén dibujando los enlaces que se están rompiendo y los que se están formando, sino va a bastar con que ustedes muestren que todo se da en una sola etapa, la etapa del mecanismo concertado propio de la eliminación 2. Entonces, al mismo tiempo que el OH toma el hidrógeno, el par de electrones del hidrógeno forma doble enlace y se elimina el cloro, obteniendo este primer producto. ¿Sí? No solamente nos pide uno, sino todos. Entonces tenemos el otro vecino, este vecino que debe sufrir también una eliminación. Lo mismo con una base, ataca uno de los hidrógenos del carbono vecino al halogenuro. El par de electrones del enlace carbono e hidrógeno formaron un doble enlace, eliminando el cloro para formar el otro alqueno. Entonces un alqueno se forma en esta posición, que sería este, y otro alqueno se forma en esta posición, que sería esta de acá. Una vez que tenemos todos los productos con sus respectivos mecanismos de reacción, en este caso para E2, debemos ordenarlos de mayoritario a minoritario. ¿Cómo se hace eso? Debemos ver si la regla de Zaitsev, si el alqueno es di, tri o mono sustituido. En este caso tenemos un alqueno trisustituido, carbono, carbono y carbono con un solo hidrógeno. Y en este caso tendríamos un alqueno mono sustituido, pues tiene tres hidrógenos y un solo carbono. De hecho, el más estable será el trisustituido, más que el mono sustituido, y si le ponen números a cada uno de los productos, podrían decir 1 mayoritario respecto a 2. Esa es una forma de resolver. Podríamos tener, fíjense, la misma molécula, exactamente la misma molécula, con una eliminación, pero yo puedo
simplemente cambiar el tipo de eliminación de E2 a E1 y es otra pregunta. Entonces vamos a resolver eso. La misma molécula con una eliminación, pero en este caso E1. Entonces tengo la misma molécula, la base y una eliminación E1. ¿Qué implica eliminación E1? Otro tipo de mecanismo de reacción. Entonces ustedes deben practicar eso, ¿verdad? Si se les dice E1, lo primero que deberán hacer es romper el enlace carbono-halógeno para formar un carbocatión. Entonces, ¿cómo se inicia el mecanismo de reacción de E1? Con la ruptura del enlace carbono-halógeno, produciéndome un carbocatión. Si gustan, podrían poner qué tipo de carbocatión es este. Acá lo describimos directamente como carbocatión secundario y nos fijamos en los vecinos del carbocatión. Este es primario. De secundario a primario no hay transposición, pero este es terciario. Entonces aquí sí puede haber transposición. Cuando tengan carbocatión, en caso de que pueda haber transposición, la realizan antes de producir la eliminación. Entonces este hidrógeno viene hasta acá y se forma un carbocatión en esa posición. Tenemos que el hidrógeno ha venido acá, lo tengo como CH2 y tengo el carbocatión terciario. Ahora sí, como es E1, busco los vecinos al carbocatión, un vecino, dos vecinos y tres vecinos. Sin embargo, este vecino, CH2CH3, es exactamente igual a este vecino, CH2CH3. Hay simetría, por lo tanto, cualquiera de los dos que elimine me va a dar el mismo producto, ¿sí? Y este sería un producto diferente. Entonces vamos a hacer el ejercicio con los hidrógenos de este carbono y con los hidrógenos de este carbono. Con los de este carbono, el hidrógeno viene a formar doble enlace directamente. Se libera H más para unirse con el OH y voy a tener un primer alqueno y con los hidrógenos de este carbono hago la eliminación acá y voy a tener este segundo alqueno. Una vez que tienen todos los productos, en este caso hay solo dos, si algún estudiante me hiciera acá una tercera eliminación ya estaría mal el ejercicio, ¿sí? Acabamos de decir que esto es exactamente igual a esto, entonces basta mostrar el producto de los hidrógenos en azul para obtener un producto. Si lo hicieran a este otro lado y me dicen que es un tercer producto, va a estar mal. Entonces esta reacción tiene solo dos productos, es así como deben hacer su mecanismo. El carbocatión, si hubiera posibilidad de transposición, la transposición y luego mostrar dónde están los hidrógenos que producen un producto y el segundo producto. Luego debo identificar por la regla de Zaitsev si estos son, qué tipo de sustitución tienen. Si se dan cuenta, este es trisustituido, le puedo llamar producto 1. Tengo 1, 2, 3 sustituciones del doble enlace y este será disustituido porque solo hay 1 y 2 carbonos alrededor del enlace. El resto son hidrógeno. De hecho, el trisustituido es mayoritario respecto al disustituido. Entonces, este tipo de trabajo ustedes deben hacer en el examen. Se puede cambiar la molécula o se puede cambiar el tipo de eliminación, ¿no? Pero vayan estudiando el mecanismo de las eliminaciones, vayan encontrando todos los productos y vayan ordenándolos de mayoritario a minoritario. Podemos pasar a las reacciones de sustitución nucleofílica. Igual les puedo dar cualquier molécula, puedo darles también en nomenclatura el 1-cloro, 1-cloro, 2-metil, 2-metil propano, 1, 2, 3 propano, con ácido cianhídrico con una SN1. SN1, si me pide el mecanismo de reacción, lo primero que debo hacer es romper el enlace carbono-halógeno para formar un carbocatión, en este caso primario, y me fijo que su vecino es terciario.
Entonces, ¿qué va a pasar? Este tiene carbono, carbono, carbono y le falta un enlace que sería un hidrógeno, que no se escribe en nomenclatura de barras. Este hidrógeno viene acá al primario y me deja un carbocatión terciario. Entonces, mi transposición en este caso sería esta, un carbocatión terciario a costa de uno primario, lo cual es correcto. Y solo cuando he hecho la transposición dada por el SN1, recién puedo hacer atacar al ácido cianhídrico. Del ácido cianhídrico, el nucleófilo será el grupo ciano, CN, que se unirá al carbocatión, dándome un producto de reacción. Entonces acá el trabajo de ustedes sería escribir todo el mecanismo de reacción. En el caso de SN1 se inicia con la formación de un carbocatión. Tendrían que ver si hay posibilidad de transposición. Les estamos presentando en esta serie de ejercicios varias moléculas con posibilidades de transposición. Podría ser también que en un examen se les dé una que no transpone, entonces ese es el criterio que ustedes deben tener. ¿Cuándo transponer? Cuando tienes vecinos más estables. Este es primario, este es terciario. Tienes un vecino terciario, se va a transponer, ¿verdad? Cuando no se transpone de primario a primario, de secundario a secundario, o si tienes uno terciario y hay secundarios al lado, no se transpone, solo se produce transposición de menos estable a más estable. Otro tipo de ejercicio sería la misma molécula con otro nucleófilo, pero en este caso con una SN2. Al igual que en eliminación 2, vamos a obviar hacer el estado de transición, es decir, que cuando se va rompiendo el cloro y va atacando el nucleófilo, y podemos mostrar simplemente que el nucleófilo en una sola etapa ataca al carbono y en la misma etapa sale el cloro. Entonces va a ser válido, para ahorrar un poco de espacio, que cuando ustedes hagan un SN2 muestren un ataque y una salida que va vía mecanismo concertado. No necesitan escribir la etapa del mecanismo concertado, es decir, que este se va formando acá y el otro va saliendo, si no lo pueden hacer directamente como estamos mostrando acá. ¿Y qué es lo que pasa? Sustituyo el halógeno con un nucleófilo. En este caso el nucleófilo se une por el oxígeno que tiene la carga negativa y que forma el enlace y tendría un éter, ¿sí? Entonces es muy fácil el SN2, simplemente hacer las flechitas del ataque y pensar que al mismo tiempo que se está uniendo el nucleófilo, se está rompiendo el enlace con el cloro y mostrar el producto de reacción. Igual que en el caso de eliminación, puedo yo usar las mismas moléculas e ir cambiando el nucleófilo, en este caso ácido cianhídrico, o un etanolato, metanolato de sodio, o puedo ir cambiando los tipos de mecanismo. Entonces, fíjense, la misma molécula, ahora trabajo con ácido cianhídrico, pero con SN2. Hace un momento trabajábamos con SN1, ¿sí? Entonces, con SN2 ya saben que el nucleófilo es el grupo ciano, y como es SN2 en una sola etapa, dicen mientras el ciano ataca y forma un enlace, este se va rompiendo hasta que el ciano sustituye al cloro. Entonces ponen la sustitución del ciano por el cloro y han terminado el mecanismo SN2. Hace un momento teníamos la misma molécula, pero con un etanolato de sodio, con SN2. Ahora tenemos el ejercicio con SN1. ¿Qué va a cambiar? Recuerdo que SN1 implica la ruptura del enlace carbono-halógeno, forma un carbocatión, me doy cuenta que es primario y su vecino es terciario. Entonces un hidrógeno de acá salta al primario y forma un carbocatión terciario acá. Pueden revisar, tenemos en los videos de clases el detalle de las transposiciones. El tema es que acá tengo un carbocatión terciario al cual recién voy a hacerle atacar el nucleófilo. ¿Cuál era el nucleófilo? Mi etanolato, y en este caso el etanolato ataca al carbocatión y formo el respectivo producto de sustitución, en este caso
SN1. Lo mismo que en el anterior caso. Yo puedo variar la molécula para el examen, puedo variar el tipo de sustitución, puedo variar incluso el nucleófilo, ya que hemos presentado todas las variaciones posibles. Vayan estudiando todas y vayan ejercitando. De esta manera, lo que deben aprender es qué es lo que pasa cuando tengo SN2, que es el mecanismo más fácil. Solo deben sustituir un nucleófilo por su halógeno y está terminado el ejercicio. ¿Y qué es lo que pasa cuando tengo SN1? La primera etapa es formar un carbocatión. Luego tendrán que ver si este carbocatión es susceptible de hacer transposiciones, y una vez que han habido las transposiciones, si es el caso, recién añadir el nucleófilo. Esos criterios deben ir aprendiendo para poder enfrentar un problema con cualquier tipo de halogenuro, con cualquier tipo de sustitución y con cualquier tipo de nucleófilo. Bien, otro de los grupos funcionales que tienen que estudiar son los alquenos. En el caso de los alquenos hemos visto muchas reacciones, algunas de ellas Markovnikov y otra anti-Markovnikov, pero en este caso, como les digo, vamos a hacer incidencia en los mecanismos de reacción. Entonces, más que seguir la regla para ver si la regla de Markovnikov, para ver dónde va el hidrógeno y dónde va el bromo, en este caso deben trabajar los mecanismos de reacción. Por ejemplo, tengo un ciclo, un 1-metilciclohexeno con HBr y peróxidos. Este es el ejercicio, ¿sí? Que puede venir con nomenclatura o puede venir de esta forma. Bien, entonces, ¿qué hago? Recuerdo que esta es una reacción de adición al doble enlace y que tiene que ser vía anti-Markovnikov, pero eso es para verificar al final. Lo importante ahora es acordarme del mecanismo. ¿Qué es lo que pasa en un mecanismo con peróxidos? Recordar que el primer enlace que se rompe es este enlace oxígeno-oxígeno del peróxido porque es el más débil. Entonces rompo este enlace simplemente con calor, formo dos radicales y un radical ataca al ácido bromídrico para formar alcohol más bromo radical. Esta es la iniciación de la reacción de adición con peróxidos. Es el bromo el que va a romper el doble enlace y por eso es anti-Markovnikov, si quieren recordar, ¿no? Entonces hacen romper el doble enlace con el bromo radical. Se rompe de esta forma, donde se va a romper el enlace de manera que forme el radical más estable. Si se dan cuenta, este radical sería terciario y este radical era solamente secundario. Entonces me conviene poner el bromo acá y dejar el más estable acá. El radical más estable reaccionará con una molécula de ácido bromídrico para introducir el hidrógeno y dejarme un bromo radical que volvería a la reacción en cadena. Bien, acá 1 al hidrógeno tendría HBr más un alcohol y tendría una adición anti-Markovnikov donde el hidrógeno va al más estable. Entonces, por favor, también en alquenos trabajen el tema de los mecanismos de reacción. Bien, tenemos otros ejemplos. Podemos preguntar en alqueno, cualquier alqueno con cualquier reactivo. Entonces tienen un alqueno con bromo y agua. Esta es la formación de la halohidrina. Y si se les pide el mecanismo de reacción, deberán pensar quién rompe el enlace. Por la polarización del bromo, en este caso deben recordar que es el bromo, que al acercarse al doble enlace, uno se transforma en delta más y otro en delta menos, y el delta más es el que rompe el doble enlace. Entonces, si se acuerdan de eso, dicen un bromo va a romper el doble enlace, formando este producto intermediario. Este bromo sale y tendría un ciclo, y acá voy a atacar con el agua al más estable. En este caso, los dos son iguales de estables,
Así que el agua puede atacar a este carbono o a este carbono indistintamente. Supongamos que ataca ese carbono, entonces el bromo viene hacia acá y el agua hacia acá. Como agua protonada, como el oxígeno ha usado su par de electrones, tiene carga positiva y le va a quitar a un hidrógeno un par de electrones para transformarse en un alcohol. Entonces tendríamos la halohidrina correspondiente. ¿Sí? Pues por favor entonces trabajen estos mecanismos de reacción, sea para eh, una reacción Markovnikov, anti-Markovnikov o aluhidrinas o adición de otras sustancias a los dobles enlaces. Siempre para este parcial vamos a tomar en cuenta los mecanismos de reacción. Tienen otro alqueno con el mismo reactivo. Entonces ya saben que es el bromo el que rompe el doble enlace. Tienen un bromo, ataca el doble enlace, le ataca al bromo, forman un producto intermediario y en este caso sí hay diferencia. Este de acá es un carbono terciario y el de acá es un secundario. Entonces cuando el bromo intente romperse, va a intentar romperse para dejar siempre el más estable expuesto. No hay formación de carbocatión en la aluhidrina, pero el bromo va a tender a romperse hacia el menos estable y el agua va a atacar al más estable. ¿Sí? Entonces de esta manera tendrían el agua protonada y el bromo, el agua en el terciario o más estable y el bromo en el menos estable. El oxígeno recupera su par de electrones y tendrían el producto final. Entonces acá sí, cuando hagan alohidrinas, siempre deben fijarse que el bromo esté en el menos estable y el OH en el más estable, además de dibujar todo el mecanismo de reacción. Entonces estamos trabajando la reacción, algunas de las reacciones de los alquenos. Tenemos otra, esta es una adición de OH en anti-Markovnikov, la hidroboración oxidación frente a un alqueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El borano con su orbital vacío va a tomar el par de electrones del doble enlace, ese es el mecanismo de reacción. El BH2 se va a unir a uno de los carbonos y un hidrógeno del boro se va a unir al otro. En este caso el que rompe el enlace es el borano. Este va a ir siempre al menos estable y el hidrógeno al más estable, solo que en este caso ambos tienen la misma estabilidad, por lo tanto no nos interesa. Entonces tengo BH2H y en la segunda etapa de la reacción el borano es sustituido por el OH en condiciones de oxidación con el agua oxigenada y tengo mi producto que para el caso de que haya diferencia en las moléculas sería anti-Markovnikov. En este caso, si alguien pusiera al revés, el OH aquí y el H acá, no habría problema porque los dos son los mismos carbonos secundarios. Bien, eh, entonces recalcarles que el objeto de evaluación de esta segunda evaluación, valga la redundancia, sería el estudio de los mecanismos de reacción. Entonces, así como les hemos dado varios ejemplos de mecanismos de reacción de eliminación, sustitución nucleofílica, de igual forma estudien los mecanismos de reacción con los alquenos que hemos estudiado, adición de ácidos, Markovnikov, anti-Markovnikov, adición de agua, Markovnikov, anti-Markovnikov. Hemos estudiado luego la adición de halógenos, de alohidrinas, de hidrógeno y la ruptura de los enlaces pi y sigma. Entonces, de todas esas reacciones estudien sus mecanismos. Lo que vamos a preguntar en el parcial son reacciones simples, pero en las cuales ustedes deben escribir todos los mecanismos de reacción. Ya en otros parciales vamos a ir haciendo secuencias, ¿sí? Vamos a hacer 3, 4 reacciones en una sola,
pero al momento me gustaría que para dominar por lo menos las reacciones importantes de halogenuros de alquilo y de alquenos, que son básicas para el resto del estudio, para ese caso puedan ustedes trabajar todos los mecanismos de reacción. Bien, con esto terminamos y más o menos para darles una idea de lo que deberían estudiar para el día de su examen. Esos dos temas, halogenuros de alquilo y alquenos, con los mecanismos de reacción de todo lo que hemos trabajado. No olviden que yo puedo poner cualquier molécula con un reactivo y ustedes deben reconocer si la molécula es halogenuro, si es sustitución, si es eliminación, etcétera. Y lo mismo con alquenos, ¿sí? ¿Qué es adición? Markovnikov, antimarkovnikov, adición de halógenos, aluhidrinas, si se rompen los dos enlaces, etcétera. Entonces va a haber una molécula y un reactivo. En todas las preguntas o incisos que tengan, van a tener una molécula y un reactivo. Y lo que voy a preguntarles es los mecanismos de reacción. Entonces, esa sea la forma, por favor, de su estudio. Tienen todo el material colgado en la página y vayan repasando reacción por reacción. Les agradezco la atención y nos estaríamos viendo el día del examen. Gracias.